Buenas tardes para todos mis compañeros, compañeras, profesor. Y el día de hoy les voy a exponer el sexto capítulo de Superficiales que está haciendo Internet con nuestras mentes. Este capítulo se llama La viva imagen del libro, pues escrito por Nicolás Carr. Entonces, primero que todo, voy a hacer la breve síntesis de qué se trata este capítulo. Entonces dice, en este capítulo el autor se encarga de abordar reflexiones en torno a la influencia de las nuevas tecnologías en el libro y todo lo relacionado a él, como la creación, producción, comercialización, lectura, etc. Carr toma como referentes diversos autores para mostrar un panorama más amplio respecto a estas discusiones a medida que va desarrollando su posición frente a esta temática. Entonces básicamente lo que él desarrolla a lo largo de todo este capítulo. Para abordar el texto, entonces se mostrarán algunas citas textuales con el fin de desarrollar de una mejor manera las reflexiones planteadas por el autor. Se dividirán en tres grupos, que son las tres grandes categorías que se van a manejar en esta ocasión para el análisis del capítulo, en el cual el primero son aquellos imaginarios que surgieron con las nuevas formas de plasmar la palabra escrita, y pues que surgieron obviamente momentos previos a la publicación, desde que se empezaron a dar las nuevas tecnologías, no solo de la comunicación, sino en general, respecto a lo que es el libro. El segundo, en la segunda categoría va a ser las reflexiones respecto a la relación tecnologías y libro en la actualidad. Y por último, los vaticinios basados en las reflexiones previas. O sea, va a ser los tres grandes tópicos que se van a tratar a lo largo de la exposición. Una nota antes de empezar. El libro, pues como ya saben, bueno, aquí fue publicado en 2009. La versión en español pues es 2010. Por lo tanto, este será el referente pues temporal para hablar del pasado, el presente y el futuro. Entonces digamos que algunas reflexiones que para nosotros van a ser de pronto bastante claras en este momento, que las tengamos como pues algo de conocimiento pues común. Para la época hasta ahora se estaban gestando estas reflexiones, ¿no? Eran como unas apuestas hipotéticas por develar lo que deparaba el futuro. Entonces digamos que este va a ser el marco en el que nos vamos a mover, el marco temporal 2010. Entonces pues cuando se hable del presente se va a estar hablando de estas fechas, 2009-2010. Entonces empezamos aquí, como pueden ver, el primer gran marco serían los imaginarios sobre lo que nos depara el futuro. Entonces a lo largo del texto pues vamos a ir mostrando las citas en las que se refiere a este apartado. La primera es de Alphonse de Lamartine, que él lo cita ahí en el texto, que dice: antes de que se acabe este siglo, el periodismo será todo lo que se imprima, abarcará todo el conocimiento humano. Digamos que estos eran uno de los imaginarios o conceptos o eh, pensamientos que se tenían respecto a lo que iba a ser el libro, pues recién empezó a salir lo que fue el periódico, como una manera pues de consumir lo que es el texto escrito de una manera diferente, ¿no? Como una de las primeras revoluciones que tuvo el sistema escrito como tal, donde pasa pues del libro a estas publicaciones. Entonces Alphonse de Lamartine pensaba que el periódico precisamente era lo que iba a reemplazar los libros, ¿sí? Como nuevas formas. Pues claramente no ha pasado hasta el momento. Entonces digamos que en este aspecto pues eh, estaría un poco erróneo el pensamiento. Obviamente puede que pase más adelante, pero hasta el momento el periódico pues no ha reemplazado el papel del libro. Bueno, la siguiente la dijo Edward Bellamy con esto del surgimiento del fonógrafo, y dijo que las madres, pues alguna vez propuso que las madres ya no tendrán que quedarse roncas los días de lluvia contando cuentos a los niños para mantenerlos lejos de las malas compañías. Digamos que esto es otro de los pensamientos que se tenía pues cuando salió el fonógrafo, y era que la voz como tal pues grabada o transmitida por este medio
iba a reemplazar lo que era el ejercicio de la lectura, pues esto implica obviamente los libros y, y básicamente era eso, que era lo que iba a reemplazar este tema de la forma en la que las mamás o los padres les contaban los cuentos a los niños y todo eso, pero esto claramente tampoco cambió. Digamos que hay, pues ahorita hay audiolibros y todo esto, pero pues no es como que hayan reemplazado el libro como tal. El siguiente es de Octave Usan, que también lo cita el autor y dice: no dirán qué gran escritor, sino que temblando de emoción suspirarán: qué voz tan seductora y emocionante tiene este narrador. Acá yo lo asocié con lo que fue el surgimiento de la telenovela, pues que de pronto ya todos hemos tenido de cierta manera algún acercamiento a esto, a este tema, y pues para que las personas que de pronto quieran ver un poco más de cómo se hacían este tipo de, de radionovelas, ahí les dejaré el link en la descripción del video para que vayan a ver un poco de cómo se hacían estos procesos. Entonces digamos que esta era otra de las cosas que se pensaban, que lo que es la voz iba a reemplazar la palabra escrita en ese sentido. Y pues lo que vemos ahorita es precisamente que en algunos casos se complementa, en algunos casos la reemplaza. Digamos que no es un proceso que sea universal, como que ahora los libros todos son en audio, todos son pues solo escritos, ni nada de eso, sino que pues se manejan las distintas formas de producción del libro. Listo, aquí pasamos ya a la siguiente categoría, que son las reflexiones actuales, pues ya para la época del 2009, que fue cuando surgió este libro. Y entonces el autor nos va a decir lo siguiente. Dice: pero la forma propia del libro no ha cambiado gran cosa. Entonces aquí, pues como pueden ver en la imagen, está presentado un libro pues de las primeras de las primeras épocas del libro antiguo, que pues digamos que surge con este tema de la imprenta y todo esto, y un libro pues en la actualidad, y vemos que la diferencia, pues como bien lo dice Carr, no es demasiada en tanto a la forma. Listo, esta siguiente cita también de Nicolas Carr dice: tras años de bombo publicitario con el libro electrónico, la mayoría de la gente no ha demostrado mucho interés en él. Entonces digamos que para la época en la que se escribió este libro, aunque ya había surgido lo que es el formato de ebook o libro digital, pues digamos que no había tenido la acogida que se esperaba en un momento. Pero pues claramente en estos tiempos actuales, pues estas dinámicas ya han cambiado, ¿no? Y pues paradójicamente, como pongo ahí, estamos leyendo este libro precisamente porque podemos acceder a él de manera digital, y digamos que esto se ha generalizado, ¿no? Muchos libros de los que tenemos nosotros, a que tenemos acceso, son por medios digitales, porque pues digamos que, no sé, pueden ser las dinámicas de los precios o la facilidad o la accesibilidad, diferentes beneficios que tiene en los formatos virtuales, pues no los tienen los libros digitales. Entonces digamos que esta es una de las cosas que estaban para la época, pero que claramente ahora pues ya se ve un auge mucho mayor en lo que son los libros digitales. La siguiente cita la quiero traer a colación por este formato de imagen, precisamente por lo que dice. Dice: y la otra mejora es la de las funciones de lectores que facilitan la navegación, el marcado de páginas, el subrayado de texto e incluso la escritura de notas marginales. Nicolas Carr. Entonces aquí traigo el pantallazo precisamente porque muestra eso, ¿no? Ya los libros, por ejemplo, este libro que estamos leyendo, hay ciertas características que nos permiten hacer las mismas cosas que hacíamos con los libros que estaban en físico, y es esto del subrayado, y como pueden ver ahí la nota también donde se citó la página, es un comentario al pie de texto. Entonces digamos que esta es una de las cosas que él ve que se están empezando a gestar y que pues ahorita en nuestra cotidianidad pues siguen vigentes. Listo, esta siguiente cita dice: el Kindle convierte la palabra impresa en hipertexto,
digamos que para esta época pues que empezó a surgir lo que es el Kindle o el aparato pues de lectura especializada para textos digitales, y dice básicamente que empieza a convertir la palabra en un hipertexto y es porque nos podemos remitir a través de ella a otros sitios. Entonces aquí les pongo el ejemplo de la palabra prologue, que está en inglés, y digamos que a través de la Kindle, digamos, uno podría seleccionar esta palabra e ir a buscarla en un diccionario online. Entonces digamos que en ese sentido se vuelve hipertexto. Busco esta palabra que está aquí escrita como tal y me remite, digamos, a una traducción o pues digamos la búsqueda especializada que estemos haciendo. Entonces en ese sentido digamos que las cosas han avanzado, pero ya desde estos momentos, hace pues una década, ya se estaban dando estos procesos de lo que es el hipertexto. Listo, esta siguiente sería: en cuanto se inyectan en un libro vínculos que lo conectan a internet, en cuanto se expande, se mejora y se hace más dinámico, se cambia lo que es la experiencia de leerlo. Entonces digamos que él hace esta, pues si se puede decir, crítica a los modos de lectura que se están gestando para el momento, que se están empezando a surgir debido a esta conexión, ¿no?, de lo que es el libro, que ya está en un medio virtual y que por lo tanto está conectado a determinada red, y pues esto permite que se lean diferentes los textos, ¿no? Se cambia como ese, esa forma como estereotipada, por decirlo así, del lector que se sienta en un sillón a revisar el libro, pasar las páginas y todo eso. Y pues ya obviamente cambia todo esto con la llegada de lo que es la interconexión y pues el libro que se ve afectado por los medios tecnológicos. También dice Nicolas Carr que la linealidad del libro impreso se quiebra en pedazos y con ella la calma tensión que induce en el lector. Entonces digamos que esta cantidad, esta es una crítica que hace también pues a la cantidad de información que está pues en el medio, y más cuando estamos en una lectura que es digital y que se tienen accesos a diferentes páginas, por ejemplo, de internet y todo esto, pues dispersan la atención de lo que es la lectura. Entonces esta es una crítica que le hace a cómo afectan las nuevas tecnologías en lo que es pues la concepción del libro pues en su proceso de lectura, ¿no? Esta es una cita de un periodista japonés que se llama Norimitsu Onishi, y dice: no leen novelas de escritores profesionales porque sus frases son demasiado complicadas, con expresiones deliberadamente rebuscadas, y las historias que cuentan no le resultan familiares. Él hace pues este análisis con base en pues una experiencia que se empezó a producir en Japón, que fue pues todo un fenómeno, y fueron las novelas telefónicas. Esto eran pues jóvenes que de pronto veían en la lectura tradicional, por decirlo así, historias demasiado complejas, de pronto que no les atraían lo suficiente, entonces empezaron a crear por medio del teléfono, empezaron a crear sus propias narraciones y las subían en formato de capítulos. Entonces se mantenían como estos pequeños fragmentos de texto que se iban complementando a lo largo y al final conformaban lo que era el libro. Entonces se cambian las formas de producción literaria como tal mediante las mismas tecnologías. Yo pienso que en este sentido es de cierta manera una precarización de la literatura, porque ya se está buscando es la facilidad, el lenguaje que sea más común, las historias más que sean más clichés. Entonces digamos que se pierde esa variedad que nos puede brindar la literatura, ¿no? Vista como pues un marco más amplio de las historias pues limitadas a un mismo contexto, a siempre manejar las mismas temáticas. Entonces en este sentido yo siento que hay una precarización de la literatura en sí. Para dar un ejemplo de las nuevas formas de producción literaria mediadas por esta tecnología, traigo el libro
el relato de Pilar Quintana, una autora colombiana, vallecaucana, si no estoy mal, que se llama La Perra. Entonces digamos que este relato lo que interesa es precisamente que en una charla que ella hacía nos comentaba que para esa época en la que ella estaba escribiendo el libro, ella había tenido un hijo, entonces tenía que pues alimentarlo y era el único momento en el que el niño pues podía estar en silencio y podía dejarla pensar como tal porque cuando no estaba en eso pues tenía que estar todo el tiempo pendiente y todo eso pues los cuidados que requiere un niño. Entonces ella aprovechaba estos momentos en los que le alimentaba al bebé y escribía en su celular, en las notas del celular, escribía pues los capítulos del libro, ¿no? Digamos que no es una producción que uno diga que es pensada para la internet ni nada, pero sí es pues la forma en la que ahora, por ejemplo, los celulares a través de las notas pueden servirnos como el nuevo papel, ¿no? Para escribir. Entonces este es como un libro que quería traer a colación, que podría ilustrar un poco estas nuevas formas de entender la producción, la creación literaria, pues respecto a los libros. Este también es otro ejemplo que quería pues traerles. Aquí está el link. Está en la página de George R. Martin, que es el creador de la que inspiró la famosa serie de Juego de Tronos y pues que tiene un blog, ¿no? Entonces digamos que el autor tiene un contacto más directo ahora con el lector, a través de estos medios, estos blogs que pues crean. Y esto ya se estaban gestando para la época, para el 2009 ya se estaba dando lo que eran los blogs y todo esto, entonces digamos que esta es una forma mucho más avanzada de lo que en ese momento se estaba empezando a surgir. Entonces como sociedad dedicamos cada vez menos tiempo a leer palabras impresas y aun cuando lo hacemos es la bulliciosa sombra del internet. Entonces digamos que esta es una crítica fuerte que le hacen, ¿no? Que detrás de que se está perdiendo como el hábito de la lectura, pues cuando se lee se hace es por medios de internet y pues con todas las problemáticas que esto pues nos plantea, ¿no? Las que ha trabajado pues a lo largo del texto, como la fragmentación de la lectura y todo esto, que es como uno de los ejemplos que él nos brinda. Y por último tenemos los vaticinios para los nuevos tiempos, que son aquellas, pues, si se puede decir, premoniciones o cosas que él pensaba que iban a surgir y que pues podemos comparar con la actualidad, pues si estaban equivocados o no, los diferentes autores que él trata. Entonces, para lo primero que pues él afirma es que el libro electrónico está aquí para quedarse y como muestra de que esto es cierto, aquí les presento un poco de lo que es mi biblioteca digital, eh, pues en la que tengo muchos más libros de los que aparecen aquí en pantalla. Sin embargo, es como para ilustrar un poco cómo, cómo es cierto esto de que el libro pues ya es algo, el libro digital ya es algo que está, eh, digamos que inseparable de la cultura actual, pues por los mismos, las mismas dinámicas que se manejan, ¿no? La expansión, la globalización y todo esto pues han permitido el acceso y se ha sabido aprovechar en ese sentido de que el libro pues ya está más cercano a las personas, más asequible y todo esto. Esto lo dijo Wisberg, dijo: los libros impresos, los más excelsos artefactos de la civilización humana, van a unirse a los periódicos y revistas en el camino a la obsolescencia. Entonces digamos que esto es una de las cosas que hasta el momento pienso yo que no se han cumplido, porque pues si bien el libro digital ha adquirido un mayor auge, no por eso se ha desaparecido el libro en versión física, pues todavía seguimos viendo ferias de libro, digamos que las librerías siguen vigentes, las bibliotecas, las personas siguen precisamente usando el libro físico por de pronto la experiencia que esto supone, ¿no? No, obviamente no es lo mismo tener un texto en digital que tenerlo en físico y pues creo que como lo dice bien en la siguiente cita que les voy a mostrar, dice: aunque el libro impreso vaya por el camino de quedarse obsoleto, este camino será largo y tortuoso. Esto es pues lo que dice Nicolas Carr frente a este comentario y pues
concuerdo con él en ese sentido, ¿no? Todavía está un poco, digamos, alejada la posibilidad de que el libro se vuelva obsoleto, que la gente ya no siga comprando, porque hasta el momento, pues, según mi experiencia, se ha venido trabajando mucho. Este siguiente link que les voy a compartir también en la descripción, pues refiere a algo que dijo Nicolás Cari, es que cambiaría la manera profunda de ver los modos, el modo en que leemos, escribimos y vendemos libros. Obviamente todo el libro, todo el tema del libro está relacionado con un tema económico. Entonces, pues así mismo como las versiones digitales suponen nuevas formas de lectura, pues también de producción económica como tal. Entonces aquí vemos una página donde se pueden conseguir libros en versión digital y pues se compran procesos normales como si uno comprara un libro en físico. Obviamente ya con esto no habría necesidad de envío ni nada de eso, entonces digamos que en ese sentido ha cambiado pues las formas de conseguir el libro en tanto economía. Y pues para la muestra del botón esta página que les dejaré ahí en la descripción. También dice Nicolás Carr que sí parece inevitable que la tendencia de Internet a transformar todo medio en un medio social surtirá efecto de gran alcance en las maneras de leer y escribir esto. Esto es, en el lenguaje mismo. También les quería traer a colación este libro que se llama Book of the Ground, que fue publicado 4 años después de este libro y que precisamente muestra esto, ¿no? La primera imagen que ven de izquierda hacia derecha es el título del libro. La siguiente, la del medio, son algunas páginas. La última es el índice. Entonces todo este libro está constituido básicamente por emojis. No hay palabras como tal, sino que están pues con los emoticones. Y todo el libro está escrito en esta dinámica. Esto obviamente es una transformación del lenguaje mismo, porque pues crea nuevas formas de comunicación a través de la escritura, ¿no? Entonces ahí lo pueden revisar, los que quieran saber más información sobre este libro, pues es una apuesta bastante interesante, pues analizarla, ¿no? Respecto a pues las cosas positivas o negativas que podría traer estas nuevas formas de concebir la escritura. Y algo que pues digamos que fue lo que más impactó fue esta declaración de Clay Shirky, que es un profesor pues experto en medios digitales, que dice que no deberíamos perder el tiempo llorando por la muerte de la lectura profunda. De todas maneras, siempre estuvo sobrevalorada. Esto es algo que dice él y pues que la verdad me parece un poco irresponsable, o bueno, estoy en desacuerdo con esto, precisamente porque esto es como incitar a la misma precarización de la literatura, ¿no? Que se den pues literatura que sea muy facilista, ¿sí? Entonces digamos que puede que sí, ciertos autores de pronto estén sobrevalorados porque pues hacen parte de un canon literario por decirlo así, pero pues no por esto son lecturas que no valgan la pena, al contrario, digo que pues si están ahí es por algo, entonces digamos que difiere totalmente de esta afirmación que hace este profesor. También respecto a esto, Nicholas Carr dice que al proponer que los libros son arcaicos, prescindibles, Federman y Shirky proporcionan la coartada intelectual que permite a personas sesudas deslizarse cómodamente al estado de distracción permanente que define la vida online. Entonces aquí les traje como ejemplo lo que es el hilo de Twitter, que ahora se ha convertido digamos en unas nuevas formas de narrativas y podemos ver que ahí está contando pues una historia y que lo hace como por fragmentos, pero entonces el problema de esto es que esto se vuelve en el nuevo material de consumo de las nuevas generaciones, entonces pues se pierde lo que es la lectura de las obras, de las diferentes literatura y pues se remite simplemente a esta cuestión de leer lo que hay, los fragmentos que hay en internet, y pues eso se convierte en la experiencia lectora de las personas en la actualidad. Pues no la generalidad, pero sí mucha población lo hace. Digamos que esto va en concordancia con lo que dice Steve Johnson, que acabaremos leyendo los libros como leemos revistas y periódicos, picoteando un poquito aquí y allá.
Entonces eso pues se relaciona mucho con lo otro, ¿no? Esos pequeños fragmentos de lecturas que están dispersadas a lo largo de, pues, de la web, ¿no? De la internet o de los medios digitales. Y por último, Nicolas Card habla pues de lo que es la multitarea y dice que se ha vuelto tan rutinaria que a la mayoría nos parecería intolerable la vuelta a aquellos ordenadores que solo podían ejecutar un programa o abrir un solo archivo a un tiempo. Nos hemos pasado al bando de los malabaristas. Entonces digamos que aquí básicamente propone una nueva forma de sujeto, que es el sujeto multitarea, por decirlo así, que es el que está acostumbrado a estar haciendo muchas cosas al tiempo. Eh, digamos que en este momento están viendo el video, pero también pueden estar, no sé, revisando en otra página algún documento o lo que sea, y es difícil ahora pensarse la actualidad sin la multitarea. Y esto pues crea lo que es el concepto del malabarista. Entonces con el concepto del malabarista da pie al siguiente capítulo que precisamente lleva este mismo nombre. Es el siguiente capítulo que él trabaja, el capítulo 7, que pues habla sobre esta nueva construcción de, pues, de un sujeto que ahora está como disperso en diferentes mundos, por decirlo así, que no se enfoca en una misma tarea, sino que hace varias cosas al tiempo. Que este es el siguiente capítulo que van a poder ver en un video posterior. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. A todas las personas que están viendo este video. Mi nombre es Jason Regino Vergara y buena tarde.